Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos con el segundo video de Serlet. En este video lo que voy a hacer es listar elementos de la base de datos. ¿Con qué base de datos voy a trabajar? Con la base de datos que veníamos trabajando en los videos de JSP y los videos de JDBC. Esta base de datos se llama BD Registros, tiene una tabla usuario, tiene tres columnas, ID, nombre y apellido. ¿Sí? El ID era int y autoincremental. Nombre y apellido eran de tipo varchar. ¿Sí? Bueno, la idea es traerme todos los usuarios de la base de datos y mostrarlos sobre un JSP. Voy a dibujar acá un JSP llamado ejemplo 2. Segundo clic sobre Web Content, New, y busco un JSP. Bien, acá o lo buscan JSP y les va a aparecer JSP File. Creo un JSP llamado ejemplo 2.jsp y la idea acá es hacer un botón. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Un botón. Esperen que le cambio la vista, así pueden ir viendo lo que voy haciendo. Open with Web Page Editor. Esperen un segundo. Bien. Lo que voy a hacer es un botón, un input, type submit, un botón. Este botón se va a llamar, va a tener en el name, btn mostrar usuarios, así se va a llamar el botón. Y el value, o sea, el texto que va a tener adentro, este botón va a tener el texto mostrar usuarios. Si acá tenemos el botón. La idea es, cuando yo haga clic sobre mostrar usuario, me va a mostrar todos los usuarios de la base de datos. Entonces, ¿qué tendría que hacer con este botón? Colocarlo dentro de una etiqueta form, ¿sí? Lo coloco dentro de una etiqueta form y coloco. Dentro de la etiqueta form teníamos dos métodos. Dos atributos, el método y el action. Bueno, cuando haga clic sobre el botón mostrar usuarios, lo que tengo que hacer es traer todos los usuarios de la base de datos para mostrarlo. Entonces sería ideal que vayamos al servlet llamado servlet usuario a través del método que ustedes quieran, getOPost. Vamos a poner post, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el servlet usuario, en ese método toPost, agarramos y traigamos los usuarios de la base de datos. Entonces vamos a ir al servlet usuario, al método post, servlet usuario, método toPost, y vamos a preguntar if request.getParameter. Vamos a detectar si aquí está viajando el botón llamado btn mostrar usuarios. O sea, si está viajando en el parámetro el botón mostrar usuarios, significa que se hizo clic sobre ese botón mostrar usuarios. Y aquí lo que voy a hacer es traerme la lista de usuarios de la base de datos para luego redirigírsela al JSP. ¿Sí? Entonces recordemos, ¿sí? Si tenemos un JSP y queremos mostrar los usuarios, lo conveniente sería ir al servlet para hacer el código Java ahí, para traer los usuarios a través del código hecho en el servlet y del servlet redirigir al JSP con los usuarios ya buscados de la base de datos. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos viniendo aquí al servlet. Preguntamos si hizo clic sobre btn mostrar usuario y voy a traer todos los usuarios de la base de datos. ¿Sí? Teníamos una clase llamada usuario DAO. Usuario DAO. Y recuerden que sobre esta clase usuario DAO nosotros habíamos hecho un método, que esto lo hicimos en los videos de JDBC, un método llamado obtener usuarios. ¿Sí? El método obtener usuarios devolvía una lista de usuarios. Tenía toda la parte que cargaba el driver, tenía la parte de buscar la lista de usuarios de la base de datos. Con todo esto buscabas la lista de usuarios de la base de datos. ¿Sí? Y fíjense que devolvía a los usuarios de la base de datos. ¿Sí? Bueno, udao, punto. Ese método
obtener usuarios, te devolvía un ArrayList usuarios. Esto me devolvía un ArrayList. Un ArrayList de tipo usuario. Con toda la lista de usuarios de la base de datos. ¿Sí? Obtener usuarios. Espera un segundo. Obtener usuarios. Te devolvía un ArrayList de usuario dado, de usuario. Ya está. Bien, ya tenemos la lista de usuarios de la base de datos. Lo que voy a hacer es volver al JSP con toda esa lista. O sea, utilizamos el request dispatcher para volver al JSP con toda esa lista. El JSP se llamaba ejemplo2.jsp. Y antes de volver, ¿qué hacíamos? Agregábamos un atributo. Vamos a agregar este atributo que se va a llamar lista U, de lista de usuarios, y que va a obtener todos estos usuarios de la base de datos. Entonces, recordemos, se hace clic sobre el botón. Si se hace clic sobre el botón, lo que hacemos es traer los usuarios de la base de datos y mandárselo en el request como atributo. Creamos este atributo llamado lista U, ¿sí? Y luego redireccionamos a ejemplo2.jsp. Entonces, cuando se hace clic sobre el botón, ya va al servlet, busca a todos los usuarios y del servlet al JSP se devuelve un nuevo atributo llamado lista U con los usuarios de la base de datos, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer con código Java. Vamos a preguntar si está viajando el atributo, si request.get, si está viajando el atributo llamado lista U. O sea, si es distinto de null, quiere decir que está viajando la lista con los usuarios. ¿Sí? Y hacemos así. Y si estaba viajando la lista con los usuarios, tendríamos que guardarlos. ¿Sí? Entonces vamos a crear un objeto de tipo ArrayList. ArrayList de usuario. Lista usuarios. ¿Sí? Lista usuarios. Y bueno, acá control S. Acá dice usuario no puede resolverse como un tipo. A ver, vamos a ver. Bueno, faltaría, recuerden que cada vez que agregamos una clase se importa. Dominio, vamos a importar la clase. ArrayList, que necesitamos la clase usuario y la clase usuario DAO aquí. Usuario DAO, ¿lo necesitamos? En realidad no. Usuario DAO no. Solo necesitamos ArrayList y usuario. Ya está. Entonces ahora sí nos permite luego hacer la importación, trabajar con el ArrayList de usuario. Si está viajando en el atributo de la lista de usuarios, entonces vamos a obtenerlas. Para obtenerla, volvemos a preguntar en el request, si tiene el atributo lista U, que ya sabemos que lo tiene. Entonces, request.get atributo me devuelve la lista de usuarios. Aquí lo casteo. Esto es un ArrayList de usuarios. Acuérdense que en los atributos pueden viajar datos enteros, float, objetos de una clase, listas, lo que ustedes quieran, ¿no? Este atributo que está viajando del servlet al JSP, en este caso es una lista. Entonces yo lo casteo a esa lista y ya obtengo la lista. Bueno, aquí ya tendría la lista de usuarios. El último paso, ¿qué sería? Hacer una tablita en HTML, tabla. Ahí tengo la tabla. Vamos a ponerle un borde, ¿sí? Y la tabla vamos a crear en una fila, la primera fila. En este caso va a tener, la primera fila va a tener el encabezado de la tabla. En tr, con th podemos hacer los encabezados. Que va a tener un ID, en la primera columnita, en el primer th, el texto ID, en la segunda el texto nombre, y en la tercera columnita va a tener el apellido. Bien,
Bien, entonces, ¿y aquí qué tendríamos que hacer? Esto va a ser... Lo próximo va a ser las próximas filas que van a ir teniendo el contenido de la lista de los usuarios. Un usuario, otro usuario, otro usuario. ¿Sí? Para esto, ¿cuántos TD necesitamos? TD. Necesitamos un TD para la primera celda, otro TD y otro TD. ¿Sí? Bueno, acá me olvidé de cerrar. Sí, está cerrado. Entonces, fíjense, más o menos va quedando así, ¿no? Una tabla con un borde, ¿sí? Un TR que es la primera fila, ¿sí? La primera fila, y un TR que es la segunda fila. 1, 2, 3. Acá me faltó cerrar el TD. Acá no cerré. Bueno, tengan cuidado. Ya está. Bueno, TR es la primera fila, termina el TR. TH es el primer elemento del encabezado, el ID. Este es el segundo elemento, nombre, y este es el tercer elemento, el apellido. Y fíjense, TR, me voy a la próxima fila y creo 3 TDs que van a ser 3 celditas. La primera celdita abajo del ID, la segunda celdita abajo del nombre y la tercera celdita abajo del apellido. Es un TR con los TDs que son las columnas ahí adentro. Bueno, acá le puse un 2, 3, pero en realidad, ¿qué tendría que tener? Tendría que tener los usuarios de la base de datos, ¿sí? Entonces, este TR se tendría que repetir por cada usuario de la base de datos. ¿Y aquí qué tendría que hacer? Y bueno, tendría que hacer a través de código Java un for que me haga que me recorra cada usuario de la base de datos. Entonces hago un for, o mejor vamos a hacer en lugar de un for y poner un int i, o sea, un valor que vaya recorriendo, vamos a hacer un for each, ¿sí? El for each, acuerden que le ponen el tipo de dato, cada una de estas vueltas, ¿qué tipo de dato tiene? Bueno, tiene un tipo de dato usuario. Y acá se le pone 2 puntos y la lista que recorre. Lista usuarios. ¿Sí? Bien. ¿Qué me aparece acá? No, que no inicialice. Bueno, es conveniente ponerla en null al comienzo para que después, si en caso de que esté nula, no le va a recorrer y listo. Pero tiene que darle un valor inicial, ¿no? Y acá vamos a hacer un for. ¿Sí? Este for va a comenzar aquí. Vamos a hacer un for y lo vamos a terminar aquí. Bien. Y cada vez que voy mostrando un usuario, entonces me va haciendo un TD. ¿Sí? Esto por cada usuario me crea un TR nuevo, una fila nueva con los TDs, ¿no? Entonces en el primer TD, ¿qué tendríamos que hacer? Una expresión para mostrar lo que tiene el usuario, ese usuario que está recorriendo, user.getID. ¿Sí? Y en lugar de mostrar el 2, tendríamos que hacer que una expresión para que muestre user.getNombre. Y en la tercera expresión que tenía que tener. En el tercer TD, en la tercera columnita, una expresión que tenga el usuario.get, el apellido del usuario. Bueno, lo cambio a esta vista que no se ve muy bien. Es lindo para cuando hace los controles, pero después. Fíjense que ahí, si ustedes ven los controles, tienen un ID, un nombre, un apellido, con un scriptlet con expresiones adentro. Cambio esta vista, Open with JSP. A mí me gusta más visualizarlo así. Fíjense que traigo la lista de usuarios. Pregunto si es distinto de nulo la lista de usuarios, o sea, si está viniendo. Si está viniendo, pregunto por ese atributo, ¿no? Si está viniendo el atributo de lista de usuarios, tengo ese atributo que tiene la lista de usuarios. Y después creo una tabla y hago un for. Por cada usuario voy haciendo una nueva fila, un nuevo TR. Y a través de expresiones obtengo los valores de ese for que estoy recorriendo. User.getID y demás. Bueno, vamos a probarlo. Segundo clic sobre JCP, run on server. Finish.
Lo estoy corriendo contra el Apache Tomcat. Bueno, acá hay una línea que está mal. Dice null pointer. Bien. Acá tendríamos que hacer el for. Bueno, ¿qué pasa? Corro la página. Y cuando corro la página, lista de usuario está nulo. Y esto cuando quiera hacer el for va a tirar un error. Entonces aquí tendríamos que hacer un if que haga este for. If lista de usuarios es distinto de null. Si lista de usuarios es distinto de null, que haga el for. Está bueno que tiren estos errores para que se dan cuenta que acá me dice, bueno, dice, ha sucedido un error al procesar, dice que ha sucedido un error al procesar la página en línea 30. La línea 30 es esta. Como lista de usuarios es nulo, entonces no puede hacer el for, ¿sí? Es un error de tipo Java null pointer exception. Es muy clásico tener estos errores de nulo, ¿sí? Pero recuerden siempre que para no tener esos errores tienen que preguntar si es distinto de nulo. Si lista de usuarios es distinta de nula, entonces ahí sí lo empiezo a recorrer. Paro esto y lo vuelvo a intentar. Cerramos las otras pestañas y volvemos. Segundo clic, run on server. Finish. Bueno, ahora vamos a tratar de correrlo otra vez. Ahí, bueno, ahora sí levantó, ¿sí? Bueno, fíjense, mostrar usuarios, va a ir al servlet, va a buscar los usuarios, se lo va a devolver al JCP y aquí va a empezar a hacer el for para recorrerlos. Y aquí ya tenemos la lista de usuarios de la base de datos, ¿sí? Bueno, fíjense que el código no es muy complicado. Ojo con esto, pregunten si es distinto de nulo y luego lo recorren, ¿sí? Bueno, terminamos el video, los veo en la próxima.